que vamos a arrancar para ir calentándonos espiritualmente. Yo quería, antes que continuáramos, hacer un repaso de leer nuevamente el capítulo 8, el subpunto 1 o el apartado 1, en su totalidad, para que podamos entrar en un contexto más amplio a lo que vamos viendo. En vuestra declaración de fe, capítulo 8, apartado 1, dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Eso es lo que dice la declaración de fe, dándonos una amplia percepción de lo que nuestro Señor Jesucristo es, preordenado desde la eternidad. Y habíamos visto el apartado 2, que tenía como referencia bíblica la cita de Primera de Pedro 1:19. Vamos a repasar eso poniendo en contexto lo que Pedro viene diciendo, porque es muy importante. Dice: y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí caemos y volvemos, no caemos, sino que volvemos al famoso, ya para nosotros, versículo de Génesis 3:15, donde ya se anuncia la venida de un Redentor, de un Salvador de la humanidad, de la posteridad de los descendientes de Adán, debido al pecado de Adán, a esa caída tremenda que tuvo Adán, que arrastró a toda la humanidad que vendría después de él. Ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, a través del plan de redención, Jesucristo como mediador entre nosotros y Dios, y entre Dios y nosotros. Por eso dijimos que se hacía algo importante, no solo importante, sino necesario e imprescindible, la función de Cristo en sus tres aspectos: de profeta primero, de sacerdote y de rey posteriormente. De profeta dijimos por cuanto nosotros debíamos tener revelada la voluntad de Dios para con nosotros. Ahí estaba la función de Cristo como profeta. Luego como sacerdote, ¿por qué? Porque nosotros debíamos hacer nuestras peticiones, adorar a Dios y decirle cosas, transmitirle cuestiones como necesidades que nosotros teníamos a Dios, y no teníamos medio de acercarnos a Dios, no podíamos acercarnos a Dios de ninguna manera, como seres humanos falibles que somos, pecadores,
apartados totalmente de Dios, entonces hacía falta un sacerdote, un intermediario entre nosotros y Dios. Y a través del sacerdote nosotros recibíamos también el perdón de nuestros pecados, que en el antiguo pacto dijimos que era la sangre de un cordero que los iba cubriendo el pecado. Y una cosa muy importante que dijimos y que hay que recordar, que en el antiguo pacto las personas se salvaban pagando. Las personas se salvaban pagando y dijimos que era medio ciclo cada uno que debía pagar. ¿Para qué? Para con eso solventar la compra del cordero diario que se sacrificaba por los pecados. Entonces, antes la salvación era para aquellos que podían pagar. Una cosa tremenda que Jesucristo quitó del medio, y ya a través de su sacrificio, su propio sacrificio, Él eliminó esta cláusula y nosotros fuimos salvos solamente por la gracia de Dios y por medio de la fe, sin ningún pago, sin ninguna obra de ningún tipo. Eso habíamos concluido y luego habíamos hecho referencia a Cristo como Rey, ordenado como Rey ya desde su nacimiento. Recuerden que hicimos referencia a los reyes o a los sabios de Oriente que vinieron cuando Cristo había nacido hacía poco tiempo, no cuando recién estaba nacido en el pesebre, como se nos representa en la tradición ahí, que dibujan o exhiben un pesebre, se arma un pesebre y se arman los Reyes Magos viniendo, trayendo regalos. Los regalos que estos reyes hicieron a Jesucristo fue cuando Él tenía ya más de un año. Estaban viviendo en una casa y ellos trajeron ofrendas que precisamente decían de este Cristo ya profeta, sacerdote y rey, ordenado para tal manera. Por eso trajeron los regalos que trajeron. Bien. Ese es un repaso de lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a entrar en el subpunto 3, que dice: escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Eso es lo que dice el apartado 3. Y tiene como referencias el ya también conocido y nombrado Salmo 110, 4, que lo vamos a leer, pero entrando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículos 21 y 22, que contiene esta frase que dice el Salmo 110, 4. Dice la palabra de Dios en Hebreos: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de nuestro Señor, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Esto es lo que dice el Salmo 110, 4. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y aquí tenemos dos palabras o dos frases interesantes para analizar, porque los sacerdotes legales, sin la solemne promesa juramentada, fueron hechos sacerdotes, o sea, se nombraban entre hombres, si bien por parte de Dios de alguna manera, pero se nombraban entre ellos, y el sacerdocio era algo que pasaba de una generación a la siguiente. El sacerdocio de Cristo, en cambio, porque los hombres iban muriendo, la muerte se instaló después de Adán y cada sacerdote no podía ofrecer más allá de su vida, su servicio como sacerdote como tal. Entonces el sacerdocio de Cristo quedó confirmado con un juramento solemne por una parte que podemos leer en Hebreos 6:17. Hebreos 6:17.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, no a todo el mundo, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y esto es muy importante porque Dios interpuso juramento, cosa que antes no existía en la elección de los sacerdotes o en la renovación del oficio de sacerdote. Este sacerdocio quedó confirmado entonces por ese juramento, según el Salmo 110:4, pero fue un juramento no poca cosa, digamos, no un juramento pequeño ni corto, sino un juramento específico que, según el orden del Melquisedec, anunciaba un sacerdocio eterno, porque Melquisedec no tenía una genealogía de la cual provenía, ni tenía una genealogía que él después lo precedió. De Melquisedec no se sabe absolutamente nada en la Biblia, más que apareció en algún momento ante Abraham. Abraham le dio los diezmos de todo lo que había recaudado, y eso es todo lo que se conoce de Melquisedec, que además de sacerdote era rey de Salem, o sea, de lo que sería posteriormente Jerusalén, pero nada más. No tiene una historia anterior a su aparición ni posterior. O sea, con eso Dios dice, según el orden de Melquisedec, refiriéndose entonces a un sacerdocio eterno. Melquisedec en ese tiempo, aunque Jesucristo no estaba anunciado, ni se había presentado de ninguna manera como el Salvador o como el Redentor, fue un tipo de Cristo. Cuando dice fiador, que es la otra palabra interesante, importante para analizar, está diciendo que Él, con su propia humanidad, perdón por los gallos, pero tengo la garganta medio mal, estaba garantizando de esa manera el pacto hecho de Dios hacia nosotros, o de Dios con nosotros. Esto hizo haciéndose responsable de nuestra culpa. Él cargó nuestros pecados. Él se hizo responsable para pagar lo que nosotros debíamos, la deuda que nosotros teníamos contraída con Dios. Sellando el pacto, ¿cómo? ¿De qué manera? Con su sacrificio, con su sangre, con su propia sangre, sangre preciosa porque era sangre del único santo que hubo sobre la tierra después de Adán, antes de la caída. Jesucristo fue Dios hecho hombre, Dios encarnado. ¿Para qué encarnado? Habíamos ya también dado una referencia acerca de esto y dijimos que Jesucristo se tuvo que encarnar para cumplir una vida perfecta de obediencia perfecta a la ley, porque Jesucristo nació bajo la ley y debió cumplir la ley de principio a fin. Y habíamos dicho que no eran solo los 10 mandamientos, sino también todas las leyes civiles que habían sido dadas por Dios a los judíos. Y esto era una enormidad porque son más de 600 mandamientos, 623 o 625, no recuerdo, o 630, pero lo que fuera, son una enormidad de mandamientos a cumplir que ningún ser humano podía cumplir. Ningún ser humano pecador podía cumplir con todo esto. Jesucristo lo cumplió. Por eso es fiador de un mejor pacto, porque Él se hizo responsable por eso, y la única fianza que podía admitir Dios el Padre para cumplir con esto era la que Jesucristo le ofrecía, porque Él era Dios y Él era totalmente santo, santo, santo. El mejor pacto que nos ofrece Cristo es porque es un pacto eterno. Si leemos en Hebreos 8:6, dice, pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el 13:20 de Hebreos también, 13:20 de Hebreos, ya al final, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y aquí entramos en una profecía del Antiguo Testamento, porque esa sangre del pacto eterno la encontramos en el Antiguo Pacto, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en los versículos 31 al 34. Los invito a leer para que puedan tener una buena referencia de no solo lo que digo, sino lo que la palabra de Dios dice. Jeremías 31, versículos 31 y 32, hasta el 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, lo que hoy es la iglesia, lo que hoy somos nosotros, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Mateo 26:28, vamos a ver la revelación ya en el Nuevo Testamento de esas palabras que fueron dichas a Jeremías en una frase nomás de un versículo, que sería muy largo de entrar en este tema en particular, pero dice, porque esto es mi sangre, hablando el Señor, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el cumplimiento precisamente de la promesa hecha, de la profecía hecha en Jeremías que leímos recién, por la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto que está totalmente revelado en el concepto que leíamos de Jeremías 31. Y con eso terminamos lo que es hablar de la preciosa sangre de Cristo, lo que significa a Cristo como mediador o fiador de un mejor pacto, y entramos al subpunto 4, que tiene varias referencias bíblicas. No sé si vamos a alcanzar a leerlas todas, tal vez sí. 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo, la quiero leer porque son importantes. Quiero leerlas todas porque son importantes. Porque hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay una versión, una traducción de la Biblia, que es una traducción de la Dios habla hoy, católica, que dice un solo mediador hombre, dando lugar a que pueda haber un mediador mujer o una mediadora mujer, y ustedes saben a qué se refiere, se pueden imaginar, porque a nosotros se nos enseña a través del catolicismo romano que
María, la que ellos llaman Virgen María, es mediadora también. Esto no es así según la Biblia. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Por eso Jesucristo se humanó, por eso Jesucristo fue revestido de carne, por eso Jesucristo se encarnó, para poder ser un mediador entre Dios y nosotros. Hechos 3:22, el libro de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hablare. Acuérdense que ya vimos la profecía de Deuteronomio que el mismo Moisés escribió, que Dios mismo decía: os levantaré un profeta entre ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan mi voluntad de boca de alguien que esté realmente autorizado por mí, para darle una profecía verdadera. Recuerden que siempre desde el inicio de la fe hubo falsos maestros, y desde aquellos tiempos siempre hubo también falsos profetas. Entonces el profeta se probaba sabiendo si la profecía se cumplía o no, una cosa muy complicada en este caso, porque las profecías o ciertas profecías del Antiguo Testamento tendrían cumplimiento muchos siglos después. Así que era muy difícil saber si el profeta era un verdadero profeta o no, por lo menos por esa sola profecía. Seguramente metería la pata o mentiría en algunas otras y por eso ya se lo descalificaba. Pero tenemos que tener nosotros mucho cuidado con las profecías que hasta el día de hoy se siguen emitiendo, que seguimos escuchando, que son profecías o palabras extrabíblicas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice aquí. La palabra de Dios es esta. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Pacto y 27 en el Nuevo Pacto, y ni una palabra de más ni una palabra de menos, dice Apocalipsis 22. Porque traeré la maldición a todos aquellos que quitaren de esta profecía, de las palabras de esta profecía, y también a los que agregaren. Pero bueno, la Iglesia de Roma no desconoce todo esto y sigue agregando y sigue modificando y sigue omitiendo muchas partes de la Biblia. Cosa que nosotros debemos saber, aunque por ahí nos duela, porque tenemos en algunos casos, algunos hermanos, un amor hacia cierta nostalgia porque provienen del catolicismo romano o retienen aún en sus mentes la enseñanza que han recibido de pequeños, como yo, por ejemplo, que he recibido de pequeño, me han hecho, porque yo no quería saber nada, pero me han hecho tomar lo que ellos llaman la comunión. Y bueno, ahí en la comunión a uno lo adoctrinan de cierta manera con muchas doctrinas que son de la Iglesia de Roma, pero no de aquí, de la palabra de Dios. Y ahí se filtran cosas en la mente de los niños que después van reteniendo hasta grandes. Y después uno es parte de la congregación romana y va aprendiendo muchas cosas que son errores. Inclusive si leyera la Biblia, en este caso en el versículo de Timoteo que leímos, van a leer esto que yo les digo. Hay un solo mediador hombre entre Dios y los hombres. Es una cosa tendenciosa que no nos hace bien porque no es la verdad. Y el que lee la palabra de Dios está creyendo que está leyendo la verdadera palabra de Dios, pero es una palabra de Dios adulterada. O sea, hoy tenemos nosotros, y tenemos como Iglesia Reformada la costumbre también, espero que la de todos sea, los que tengan la posibilidad, claro está, de verificar que lo que dice la palabra de Dios esté en varias versiones de la misma manera.
eso es muy importante también. Hay muchas traducciones de la palabra de Dios y debemos saber que en todas las traducciones la palabra de Dios diga exactamente lo mismo, tenga el mismo sentido, el mismo significado. Por eso hay distintas plataformas que inclusive la podemos bajar de internet, como la Biblia, la Gateway o Gateway, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero esa compilación es una base de datos con muchas traducciones y uno puede hacer una traducción simultánea de cada versículo y fijarse lo que dice en la NTV. Yo lo uso mucho a eso para hacer los apuntes. La NTV, la PDT, la NBI, etcétera, etcétera, muchos tipos de traducciones. La NTV es muy buena traducción, la NBI también es muy buena traducción, pero bueno, no me quiero ir mucho más allá, pero le quiero decir que indaguen, escudriñen, como dice Pablo, las Escrituras, y como decía nuestro Señor, para saber la verdad. Para llegar a la verdad. La verdad es una sola, no son varias. Entonces, hablábamos del sacerdocio, el juramento solemne que había hecho Dios, y ahora vamos a entrar a Hebreos 5:5, otro de los versículos que tiene como referencia el subpunto 4, Hebreos 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Padre le dice a su propio hijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esto da también hay que interpretarlo bien, porque yo te he engendrado hoy no quiere decir que Cristo comenzó a ser hijo en ese momento, sino que Cristo siempre fue la segunda persona de la Trinidad y el Hijo de Dios, siempre lo fue, pero había sido engendrado cuando Jesucristo se humanó, cuando Jesucristo se hizo hombre y cuando Jesucristo fue ordenado como sacerdote. Ahí fue engendrado, eso es lo que significa esta palabra. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y esta es la ordenación de Cristo como sacerdote. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta ahí nomás, el 5 y 6. Como también dice en otro lugar: tú también eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta ahí son las referencias bíblicas que significa. Ya vamos a ver qué significa con el contexto de todos los versículos. Otra referencia es el Salmo 2.6. Salmos 2.6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo profeta, Cristo sacerdote y ahora Cristo rey. Yo he puesto mi rey, dice el Padre. ¿Sobre dónde? Sobre Sión, mi santo monte. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un tipo del reino de Cristo, ya lo vimos anteriormente, fue el pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David. David era el precursor, el antecesor, el tipo de Cristo, el rey, que también cumplió, acuérdense, las funciones de sacerdote.
era rey y sacerdote. David, en algún momento no era su estilo de oficiar como sacerdote, pero lo hizo, como Cristo también lo hizo. No vamos a volver a recordar eso, pero reinará, dice Dios, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo es el reino eterno y es el Rey eterno, el que volverá un día a juzgar. Esperamos que prontamente. Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Cristo. Dios dijo a Cristo que estuviera ahí hasta que pusiera a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, lo dice en la carta a los Efesios, como Rey supremo sobre todas las cosas y como el disparador que sería para que el Cristo ya vuelva como Rey a juzgar, como Rey y como juez a juzgar el mundo. Hasta ese momento Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero llegará un momento en que Dios como Rey vendrá a juzgar, como juez vendrá a juzgar a todo el mundo. Y aquí lo está revelando Pablo en 1:22 y 23 de Efesios. Y está involucrando ya, dando preeminencia, haciendo aparecer a la iglesia que es investida por el mismo Cristo de ese poder, la cual es su cuerpo, dice el versículo 23, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Cristo dio su autoridad, que no es poca cosa, es la máxima autoridad que podía haber a la iglesia, a nosotros. Nosotros tenemos esa grandísima responsabilidad de expandir su reino hasta lo último de la tierra. Debemos entender eso y debemos tomarlo una cabal conciencia de la responsabilidad que tenemos como creyentes. Cristo depositó en nosotros ese ministerio que es la predicación del Evangelio. Eso es el extender su reino hasta lo último de la tierra. Porque hasta lo último de la tierra significa que el último enemigo de Cristo, de los que son rescatables, será puesto bajo sus pies. Porque nosotros somos los propios enemigos de Cristo. Nosotros somos enemigos de Cristo hasta que Dios nos abre los ojos y los oídos espirituales para que podamos entender y ver lo que somos delante de Dios. Esto ya lo vimos varias veces. Entonces, en ese momento, recién en ese momento dejamos de ser enemigos de Cristo, enemigos de Dios. Y por medio de la fe que también Dios nos da, procedemos al arrepentimiento y a la adoración. Y ahí nos convertimos. Ahí, al haber sido regenerados y haber recibido la herramienta que es la llave que abre la salvación, que es la fe, procedemos al arrepentimiento. Son cosas simultáneas, es muy difícil decir que entra primero, si la fe o el arrepentimiento, pero son cosas simultáneas. Yo cuando recibo la regeneración, mi espíritu hace que yo vea y oiga y pueda obedecer voluntariamente a lo que Dios me pide y pueda dejar mis armas, rendirme ante Dios, ante el poder de Dios y venir a Él en fe y en arrepentimiento. Efesios 5:23 es el otro versículo, 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
llegó nuestro pastor. Gloria a Dios que pueda estar aquí con nosotros. Bien. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es el Papa de Roma la cabeza de la iglesia, es Cristo la única cabeza de la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la plenitud de Cristo como iglesia, como creyentes. De vuelta a Hebreos, vamos, por favor, Hebreos 1. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La traducción literal de la Biblia literal dice nos ha hablado en Hijo. Eso es lo que dice la traducción textual. Quiere decir que es un lenguaje muy especial el hablarnos de Dios, de parte de Dios en Hijo, en el idioma del Hijo. Está traducido por la Reina Valera 60, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios, el Creador, lo máximo que podemos nosotros concebir como poder, está concentrado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Hechos 17:31, perdone que los haga viajar tanto por la Biblia, pero mejor para así nos acostumbramos a reconocer los libros y a buscar. Hechos 17:31 es el famoso discurso que citamos muchas veces de Pablo en el Areópago entre los helenistas. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo fue la prueba más evidente de que Cristo era, primero, Dios, segundo, aceptado su sacrificio por el Padre, y en tercer lugar, que debía creer la persona en Cristo a través de estas señales. Pero el hombre siguió, salvo aquellos, por eso vuelvo siempre al tema de los escogidos, aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo, porque fueron los únicos que, a pesar de no haber visto la resurrección de Cristo o al Cristo resucitado, pudieron creer. En aquellos tiempos, en los tiempos de que Cristo se anduvo por esta tierra, esos 40 días después de resucitar, ni los que lo vieron pudieron creer. ¿Y por qué es eso? Porque no estaban ordenados para salvación, como dice la palabra de Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación, dice el libro de Hechos. Creyeron todos los que estaban ordenados para salvación, únicamente no creyeron los que estaban destinados a perderse eternamente. Y no me quiero meter en este tema de la doble predestinación, lo voy a pasar de largo, pero es 1 Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay otro camino de salvación. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, está el discurso de Pedro 4:12, que dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice Pedro?
y en ningún otro, dice, hay salvación. ¿Por qué? Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay dos, no hay tres, no hay una segunda manera de ser salvo. Es solamente a través del nombre de Cristo al que accedemos por medio de la fe y por la sola gracia de Dios, sin obras. Tenemos en Timoteo una verdad inestimable que es la bendición de tener, además de uno solo, tener el mediador, la persona perfecta que está intercediendo ahora como sacerdote entre nosotros y Dios, Jesucristo hecho hombre sentado a la diestra del Padre para interceder eternamente por sus santos. ¿Hasta cuándo? Como dijimos recién, hasta que todos los que hasta hoy somos enemigos o éramos enemigos de Dios, vayan siendo puestos como estrado de sus pies, ya vayan viniendo a Cristo y ya no queden enemigos declarados convertibles, y ahí Cristo volverá. Hay un hito que marcará la vuelta de Cristo y es que el último enemigo se rendirá ante Dios, ante la majestad del Dios Santo, ante la persona de Jesucristo, y en ese momento, cuando el último enemigo sea rescatado, ahí Cristo volverá, pero ya no volverá como Cordero, ya volverá como Rey y como Juez, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice el libro de Hebreos, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Y debieran temblar todos, principalmente los que hoy no creen, porque el juicio de Dios no solo que está profetizado de varias maneras, de muchas maneras en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, sino que es un hecho y lo podemos palpar en las cosas que están ocurriendo en el mundo. El mundo está cada día más desviado, cada día la razón del hombre se muestra de una manera más retorcida. Ya la imagen de Dios en el hombre está siendo tan deformada, pero de tal manera que no queda otra solución que la vuelta de Cristo a este planeta, a esta tierra, para juzgar a la humanidad. Y eso nos debería llenar de temor, inclusive a nosotros que somos creyentes, que ya estamos justificados. Porque recuerden que nosotros somos salvos por gracia, pero vamos a ser juzgados también por nuestras obras. Porque nuestras obras en este mundo, en este tiempo que nos toca estar sobre la tierra, nos toca el deber de manifestar esto que leímos recién, todo lo que Cristo puso a nuestra disposición para que hagamos, no para salvarnos, sino para que hagamos por Él, que es extender su reino hasta lo último de la tierra. Por eso vamos a ser juzgados también, ya no para condenación, pero ya las coronas van a ser menos, van a ser pocas para algunos. Bueno, hermanos, vamos a agradecer a nuestro Señor por su palabra, por su enseñanza, y vamos a dejar hasta aquí, hasta el domingo que viene. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de la creación, te damos gracias, Padre, por la obra de Jesucristo en favor de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque Él es el único mediador entre ti y entre nosotros, porque es el único profeta que ha dicho toda la verdad y aún las verdades que no pudieron ver aquellos profetas del antiguo pacto. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque Jesucristo es el único camino, la única verdad, y es donde está la vida, Señor, que podemos acceder por medio de la fe solamente, sin obras, por tu gracia. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Raúl, que hoy ha podido estar
nuevamente después de tanto tiempo de convalecencia con nosotros. Te damos gracias por su vida, te damos gracias porque eres grande, Señor, porque lo has restablecido y porque aún falta, Señor, algo para seguir completando tu obra en él, en el sentido de su sanidad para con su cadera, pero sabemos que tú harás a su tiempo de la mejor manera como lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias, te pedimos que bendigas este culto desde principio a fin, Señor, que puedas recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, y que tú solo mereces la gloria, la honra, porque tú eres grande y eres el único Dios vivo y verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Señor.